Durante 7 largos años, un perro callejero vagó por las mismas calles, ignorado, olvidado, invisible para el mundo, hasta que una tranquila mañana, un veterano de guerra lo vio, y lo que sucedió a continuación cambió sus vidas para siempre. En las afueras de un tranquilo pueblo enclavado entre campos y bosques, un perro callejero vagaba por las calles como un fantasma, invisible, sin dueño, no deseado. No era agresivo, no mendigaba, simplemente existía. Durante 7 años completos, vivió así, durmiendo bajo los porches, rebuscando en los cubos de basura, desapareciendo en el bosque cuando la gente se acercaba demasiado. Los lugareños lo llamaban fantasma, pero nadie intentó acercársele. En realidad nadie. Los niños susurraban historias sobre él en la escuela. Algunos decían que una vez había pertenecido a alguien que se había mudado. Otros creían que había escapado de algo terrible. Pero con el tiempo, la curiosidad se desvaneció. Fantasma se convirtió en una pieza más del pasado olvidado de la ciudad, siempre presente, pero nunca reconocido. Su pelaje se había vuelto áspero y enmarañado, sus costillas visibles bajo capas de mugre. Una de sus orejas estaba desgarrada y una cojera en su pata trasera hablaba de una vieja lesión, nunca tratada, y aún así sobrevivió, año tras año, tormenta tras tormenta, veranos calurosos e inviernos helados. La mayoría de la gente pasaba de largo con una mirada. Algunos le tiraban restos, pero nadie se detenía. Nadie le preguntaba de dónde venía o a dónde iba cuando las noches se volvían amargas y frías. Eso fue hasta la mañana en que llegó David. David era un médico militar retirado que acababa de mudarse a un pequeño y tranquilo pueblo. Después de años de servicio y pérdidas, buscaba paz, un lugar donde desaparecer del ruido de sus recuerdos. Compró una pequeña casa en las afueras, cerca del bosque, con la esperanza de que la soledad le ayudara a curar lo que la guerra había dejado atrás. Pero la soledad tiene una extraña forma de revelar lo que otros ignoran. Una mañana temprano, David caminaba por su camino habitual a lo largo de un sendero cubierto de escarcha cuando vio un movimiento cerca de un cobertizo de madera derrumbado. Al principio, pensó que era solo una sombra, hasta que vio los ojos que le devolvían la mirada. Amplios, alerta, cautelosos. La figura era delgada, temblorosa, pero orgullosa. Un perro, que lo observaba en completo silencio. Algo cambió en David en ese momento. No fue miedo ni compasión, sino reconocimiento. 2 almas, ambas quebrantadas en silencio, ambas ignoradas por un mundo que había seguido adelante. David no habló. Simplemente se quedó quieto, mirando al perro a los ojos, dejando que el silencio hablara por ambos. Y así comenzó algo que ninguno de los dos esperaba, algo que pronto desentrañaría años de silencio, cicatrices y dolor. David sintió que su corazón latía más rápido mientras estaba allí, con los ojos fijos en el perro callejero escondido entre los tablones rotos. La mirada del animal no era ni temerosa ni hostil, solo distante, como si estuviera resignado a estar solo. Lentamente, David se agachó reduciendo su altura para parecer menos amenazante. «No estoy aquí para hacerte daño», dijo suavemente con voz tranquila. Sin embargo, el perro permaneció inmóvil, observándolo con una intensidad tranquila e inquebrantable. David recordó su entrenamiento en el ejército: permanecer firme, moverse lentamente, no ofrecer ninguna amenaza. Extendió su mano suavemente, con la palma hacia arriba. El perro se estremeció al principio, luego se relajó un poco, moviendo las orejas con curiosidad. Pero cuando David trató de acercarse un poco más, el perro se lanzó de nuevo hacia las sombras, desapareciendo bajo los escombros en una retirada silenciosa. David sintió una punzada de decepción, pero fue eclipsada por una inexplicable oleada de determinación. Sabía lo que se sentía al esconderse del mundo, al llevar heridas invisibles que otros no veían. «Volveré», murmuró lo suficientemente bajo como para que solo él pudiera oírlo. Durante los días siguientes, David mantuvo una rutina constante. Cada mañana, antes de que el pueblo se despertara,
Caminaba hasta el cobertizo en ruinas, dejando pequeñas porciones de comida y agua fresca. Al principio, no vio ningún rastro del perro callejero, aunque la comida desapareció silenciosamente al día siguiente. Entonces, una tarde fresca, al regresar de hacer la compra, David vio una silueta delgada que se deslizaba por debajo de un porche. Ghost, estaba seguro de que era el mismo perro, le echó una mirada momentánea antes de alejarse cojeando. Sin decir palabra, David dejó un pequeño cuenco con las sobras de pollo. Dio unos pasos hacia atrás para dejar espacio al perro. Vacilante, pero hambriento, Fantasma se acercó, olfateando el aire. En unos pocos y cuidadosos bocados, se acabó la comida. Sus ojos se encontraron de nuevo en un fugaz momento de conexión antes de que el perro se alejara, desapareciendo detrás de un grupo de árboles. Esa noche, mientras David estaba en la cama, se encontró repitiendo ese breve intercambio en su mente. Le trajo recuerdos de zonas de guerra, donde había tratado a soldados heridos y a civiles asustados, forjando lazos silenciosos frente a la desesperación. Había visto esa misma resignación cautelosa en sus ojos, el mismo tenue destello de esperanza cuando se les ofrecía amabilidad. Algo en Ghost despertó un propósito que David pensó que había perdido una vez que colgó el uniforme. No podía curar el dolor del mundo, pero tal vez podía ayudar a esta criatura solitaria que se había deslizado por las grietas de la vida. Con una tranquila determinación, David decidió que se ganaría la confianza del perro, sin importar cuánto tiempo le llevara. Solo que ni él ni Fantasma tenían idea de cuán profundamente sus destinos pronto se entrelazarían, ni de cómo un humilde acto de compasión repercutiría en toda una comunidad. Durante la semana siguiente, la dedicación de David no hizo más que crecer. Cada mañana al amanecer, se dirigía al viejo cobertizo o a cualquier lugar donde hubiera visto por última vez al perro callejero. Llevaba trozos de pollo cocido, pan tierno y agua fresca, y los dejaba donde Fantasma pudiera comer con seguridad sin sentirse acorralado. La cojera del perro parecía más pronunciada en los últimos días, un doloroso recordatorio de años sin los cuidados adecuados. Los vecinos empezaron a darse cuenta de la rutina de David. Algunos le lanzaban miradas curiosas o negaban con la cabeza, pero la mayoría se había desensibilizado a la presencia del perro callejero hacía mucho tiempo. «Ese perro lleva aquí toda la vida», dijo un hombre mayor, con los brazos cruzados sobre una camisa manchada de pintura. «Nunca dejes que nadie se acerque a él. Estás perdiendo el tiempo». David simplemente asintió y continuó sin inmutarse. Algo en su interior se negaba a rendirse. Cada pequeño signo de aceptación del perro, distancias ligeramente más cortas antes de que Fantasma huyera, una pausa momentánea antes de salir disparado, se sentía como un triunfo. Una tarde fría, mientras dejaba un cuenco de sopa caliente convertida en caldo para el perro, David vio a Fantasma parado a pocos metros de distancia. La cola del perro dio el más leve indicio de meneo. Apenas se notaba, pero hizo que David sintiera una oleada de esperanza. Decidió probar algo nuevo. Sentado en un tronco al borde de la propiedad, simplemente esperó sin mirar directamente al perro, dejando que Ghost decidiera si era seguro acercarse. Minuto a minuto, el tiempo se alargaba. El aire frío mordía las mejillas de David, pero él se negaba a moverse. Finalmente, el perro callejero dio un paso vacilante hacia adelante, y luego otro. Con el corazón latiendo con fuerza, David permaneció completamente inmóvil. Ghost olfateó con cautela el cuenco, lamió unos bocados y luego, con una mirada cautelosa, se alejó cojeando hacia los árboles. Pero el hecho de que se hubiera acercado era monumental. Esa noche, mientras David estaba sentado en su pequeña sala de estar, no podía quitarse de la cabeza que Fantasma necesitaba algo más que comida, necesitaba atención médica. La cojera estaba empeorando y la infección o el daño permanente eran una posibilidad real. Sin embargo, apresurarse rompería la frágil confianza que estaban construyendo. David sabía por sus días en el ejército que la confianza se ganaba lentamente y se perdía en un instante. Impulsado por la preocupación,
Investigó a los veterinarios locales, que podrían ayudarle si de alguna manera pudiera atrapar a Fantasma. Pero cada paso tenía que planearse cuidadosamente. Necesitaría el equipo adecuado, una forma segura de transportar al perro y, sobre todo, la cooperación del perro. Tarde esa noche, el sueño lo eludió. Los ojos atormentados de Ghost permanecían en sus pensamientos. Por primera vez en años, David sintió esa vieja sensación de misión agitarse dentro de él. Cerró los ojos, resuelto. De una forma u otra, conseguiría para Ghost la ayuda que se merecía. Poco sabía él que esta determinación pronto chocaría con desafíos inesperados y desencadenaría una cadena de acontecimientos que uniría a toda una comunidad en torno a un perro que nadie se había molestado en salvar. La noticia de la misión de David comenzó a extenderse silenciosamente por el vecindario. Algunos residentes negaron con la cabeza, creyendo que el perro callejero era una causa perdida. Otros sintieron una punzada de culpa por no haber intentado ayudar a Ghost ellos mismos. En cualquier caso, un curioso rumor llenó el aire. La gente empezó a notar al soldado convertido en salvador, paseando con cuencos de comida y agua, esperando pacientemente el regreso del escurridizo perro. Mientras tanto, David descubrió lo terco y vulnerable que era realmente Ghost. Una tarde lluviosa, David encontró al perro acurrucado bajo una destartalada mesa de picnic detrás del cobertizo abandonado, temblando de frío. Pequeños chorros de agua goteaban alrededor de las patas de Ghost. Su pelaje parecía aún más fino bajo la lluvia, y David podía ver los costados del perro agitarse con cada respiración. Se acercó lentamente, sosteniendo una vieja manta raída que había traído. Fantasma lo miró con recelo, con las orejas aplastadas, pero no se escapó. Con el corazón palpitante, David extendió suavemente la manta cerca. Por un segundo fugaz, Fantasma se estremeció y gimió, pero luego se hundió en el suelo húmedo. El cansancio venció al miedo. David retrocedió. La lluvia le golpeaba la cara, luchando contra la necesidad de apresurarse y llevar al perro a un lugar cálido. A la mañana siguiente, llegó el problema. Un vecino irrumpió en la casa de David, quejándose de que un perro callejero había estado merodeando cerca de su propiedad, asustando a su gato. David trató de explicar la situación de Fantasma, que el perro estaba herido, descuidado y desconfiaba de los humanos. Pero el vecino negó con la cabeza, murmurando que llamaría a control de animales. A David se le encogió el pecho. Sabía lo que solía pasar cuando las autoridades se llevaban a un perro tan asustadizo, sobre todo si lo etiquetaban como agresivo o salvaje. La idea le retorcía el estómago. Desesperado por evitar ese resultado, David dio un paso audaz. Concertó una reunión con una veterinaria local conocida por trabajar con animales callejeros, con la esperanza de trazar un plan para capturar y tratar a Fantasma de forma segura antes de que nadie más interviniera. Ladra. Ramírez, una mujer amable de ojos bondadosos, escuchó atentamente el relato de David. Estuvo de acuerdo en que Fantasma necesitaba ayuda médica de inmediato. Su cojera y su estado de deterioro suponían una grave amenaza para su supervivencia. Necesitaremos un tranquilizante, algo suave, propuso la doctora Tremester Ramírez. Si podemos acercarnos lo suficiente para administrarlo de forma segura, podemos traerlo aquí para tratarlo sin traumatizarlo más. David sintió que el alivio lo inundaba, pero el miedo lo carcomía por dentro. Un movimiento en falso podría destruir la frágil confianza que había construido o hacer que Fantasma desapareciera por completo. Al regresar a casa, David vio huellas frescas cerca del porche. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro al imaginar la silenciosa aproximación de Fantasma. Quizás el perro estaba sintiendo curiosidad y se acercaba poco a poco, pero el tiempo se acababa. Las amenazas de control animal se avecinaban y la salud de Fantasma pendía de un hilo. David estaba de pie en el porche, mirando a la calle que se oscurecía con determinación grabada en su rostro. Murmuró en voz baja: «Aguanta, amigo, lo resolveremos, te lo prometo». Sin embargo, ni él ni los habitantes del pueblo sabían lo rápido que las circunstancias se agravarían
y como un fatídico enfrentamiento pondría a prueba la compasión de todos los involucrados. Un cielo gris se cernía sobre la ciudad el día en que todo llegó a un punto crítico. Circulaban rumores de que el control de animales estaría haciendo sus rondas y se instaló una sensación de tensión silenciosa. David se levantó temprano, decidido a encontrar a Fantasma antes que nadie. Preparó cuidadosamente una pequeña jeringa del sedante suave que le había dado el doctor Ramírez, metiéndola en una bolsa segura junto con unos trozos de pollo a la parrilla, la golosina favorita del perro. Mientras se dirigía hacia el viejo cobertizo, vio una furgoneta blanca sin distintivos que giraba en la calle, una señal inequívoca de control de animales. El miedo se apoderó del pecho de David. Aceleró el paso, rezando para que Fantasma no se hubiera aventurado demasiado cerca de alguna puerta hostil. Al llegar a la estructura en ruinas, se agachó y examinó el área. Nada, ni rastro de Fantasma. Su estómago se revolvió. ¿Dónde podría estar? En ese momento, unos ladridos y gritos lejanos llamaron su atención. Con el corazón latiendo con fuerza, David corrió hacia el alboroto. Al doblar una esquina, vio a dos hombres uniformados acorralando a Fantasma en un callejón estrecho. El perro gruñía débilmente, con el pelo erizado y todos los músculos tensos por el miedo. Uno de los agentes sostenía una correa, cuyo lazo al final se acercaba amenazadoramente al cuello de Fantasma. David gritó: «¡Alto! ¡No le hagáis daño!». Se precipitó hacia adelante, con los brazos en alto para mostrar que no quería hacer daño. Los agentes se detuvieron sorprendidos. «Este perro es un peligro público», espetó uno, tratando de mantener su actitud profesional. «Hemos recibido quejas. Ha estado vagando demasiado cerca de las casas de la gente». David sacudió la cabeza con voz temblorosa pero resuelta. «Está herido y asustado. No es un perro agresivo. Estoy trabajando con un veterinario para ayudarlo». Ghost dejó escapar un gemido de angustia, intentando escapar, pero cojeando torpemente mientras la barra de captura se acercaba. La mente de David se aceleró. Un movimiento en falso de los agentes y Ghost podría arremeter o lesionarse aún más al intentar escapar. Levantando las manos en un gesto tranquilizador, David se interpuso con cautela entre los agentes y el perro. «Por favor, denme una oportunidad», suplicó, mirando sus ojos escépticos. «Puedo sedarlo de forma segura y llevarlo al veterinario». Los agentes intercambiaron miradas, inseguros. Las reglas eran las reglas, pero la desesperación en la voz de David era difícil de ignorar. Finalmente, uno de ellos suspiró. «Está bien, pero si esto sale mal...». Sin esperar a que terminara, David se quitó la chaqueta y se arrodilló. Cogió un pequeño trozo de pollo y lo extendió con el brazo. «Tranquilo, amigo», murmuró acercándose poco a poco. Los ojos de Fantasma se abrieron de par en par. El miedo se mezclaba con destellos de reconocimiento. Lenta y dolorosamente, Fantasma cojeó hacia la mano extendida de David. El momento era crítico. En cuanto Ghost estuvo lo suficientemente cerca, David presionó suavemente la jeringa contra el hombro del perro. Ghost se tensó, gimiendo suavemente, y luego retrocedió unos pasos. Durante unos segundos agonizantes, nadie se movió. Entonces las patas de Ghost temblaron y se hundió en el asfalto, perdiendo la conciencia bajo el ligero sedante. David exhaló con dificultad, con el corazón palpitante. Con cuidado, cogió al perro en sus brazos. «Voy a llevarlo ahora mismo al doctor Ramírez», declaró con voz firme. Los agentes asintieron a regañadientes. «Hazlo y manténos informados». Acunando a la frágil criatura contra su pecho, David se dio cuenta de la gravedad de lo que acababa de hacer. Durante 7 años, Fantasma solo había conocido la soledad y la indiferencia. Ahora, en un solo momento dramático, todo su destino había cambiado, pero aún estaba por verse si ese cambio conduciría a la curación o al desamor. David condujo tan rápido como se atrevió hacia la clínica de la doctora Ramírez, con Ghost sedado pero inquieto en el asiento trasero. Cada semáforo le resultaba insoportable.
Cada bache en la carretera le recordaba la fragilidad del perro. Sin embargo, una pequeña chispa de esperanza brillaba en el pecho de David. Lo había conseguido. Había rescatado a Ghost de una captura segura. Ahora venía la parte difícil: tratar las heridas que habían estado supurando durante años. La clínica les estaba esperando. La Dracucha Ramírez se encontró con David en la entrada, su tranquila profesionalidad brillando. Juntos, llevaron a Fantasma al interior, trasladándolo con cuidado a una camilla. Las luces del techo revelaron lo desatendido que había estado el perro. Pelo enmarañado, llagas en el cuerpo y una delgadez que rayaba en la inanición. Un suave murmullo de consternación se elevó de los técnicos veterinarios asistentes. Ramírez no perdió tiempo. Recorrió con suaves manos el cuerpo de Fantasma, comprobó sus signos vitales y escuchó los latidos de su corazón. «Está deshidratado y desnutrido», dijo con voz apagada. «También tiene una infección en la pata trasera, probablemente de una vieja herida que nunca se le ha permitido curar». David sintió un nudo en la garganta. Sabía que estaba mal, pero ver a Fantasma de cerca le hizo recapacitar. «¿Puedes salvarlo?», preguntó con voz tensa. El doctor Ramírez lo miró con determinación. «Haré todo lo que pueda». Mientras el personal trabajaba, administrando líquidos intravenosos y antibióticos, David se hizo a un lado, con las manos temblorosas y la mente llena de recuerdos. Recordó acunar a soldados heridos en campos devastados por la guerra, curándolos contra todo pronóstico. «Lo hice entonces. Puedo hacerlo ahora», se recordó a sí mismo, recurriendo a esa vieja determinación de acero. Las horas pasaron como minutos. Fantasma permaneció sedado para una limpieza a fondo de sus heridas. De vez en cuando, sus párpados se agitaban y gimoteaba, como si lo atormentaran pesadillas de una vida vivida en constante miedo. Cada sonido sacudía el corazón de David. Cuando la Dracucha Ramírez finalmente terminó, se acercó a David en la pequeña sala de espera. «Está estable», dijo suavemente, con alivio evidente en su tono, «pero es incierto por un tiempo. La infección es significativa y su cuerpo está exhausto». David exhaló con dificultad. «Me quedaré todo el tiempo que haga falta». Ella asintió con la cabeza y sonrió levemente. «Lo mantendremos aquí en observación. Si sobrevive las próximas 48 horas, sus posibilidades mejorarán mucho. Pero Ghost tiene un largo camino por delante, física y emocionalmente». Esa noche, mientras David estaba sentado junto a la caseta donde dormía Fantasma, se dio cuenta del peso de la promesa que había hecho. No se trataba solo de curar las heridas de Fantasma, se trataba de demostrar a esta criatura abandonada que no todos los humanos lo abandonarían. Una frágil esperanza llenó el aire de la clínica, una esperanza que requeriría cada gramo de paciencia, compasión y fuerza para nutrirla. Y más allá de los muros de la clínica, la noticia del rescate de Fantasma comenzó a extenderse por la comunidad. Los susurros se convirtieron en charlas abiertas, mientras la culpa y la curiosidad despertaban algo nuevo en los corazones de aquellos que habían ignorado al perro callejero durante tanto tiempo, pero aún estaba por ver si de esta repentina atención surgiría unidad o conflicto. Una cosa era segura: la historia de Fantasma no había hecho más que empezar. A la mañana siguiente, la clínica del doctor Ramírez se llenó de una intensa tranquilidad. Ghost yacía en una perrera limpia, conectado a un suero intravenoso y envuelto en mantas calientes. De vez en cuando se movía y emitía suaves gemidos que hacían que el pecho de David se apretara de empatía. Fiel a su palabra, David se negó a irse, durmiendo la siesta en una silla cerca de la perrera, listo para ofrecer una voz tranquilizadora cada vez que Ghost mostrara signos de angustia. Mientras tanto, fuera de esos muros estériles, la ciudad bullía de curiosidad. Se había corrido la voz sobre el dramático encuentro en el callejón, cómo un veterano de guerra había intervenido momentos antes de que se llevasen al perro. Algunos lugareños se sintieron aliviados, incluso orgullosos, de que alguien finalmente hubiera dado un paso al frente.
Otros reaccionaron con escepticismo persistente, dudando de las posibilidades de supervivencia del perro callejero o preocupándose por el peligro potencial si se recuperaba. A medida que aumentaban las preguntas, también lo hacía una ola de apoyo silencioso. Algunos residentes de buen corazón dejaron donaciones en la clínica: mantas, comida enlatada para perros, incluso pequeños sobres de dinero para ayudar a cubrir las facturas médicas de Ghost. Para sorpresa de David, uno de estos donantes era el mismo vecino que una vez había amenazado con llamar a control de animales. Su nota decía simplemente: «Lo siento, debería haberme preocupado antes». De vuelta en el pasillo de la clínica, la Dra. Ramírez y su personal trabajaban con diligencia, controlando las constantes vitales de Fantasma y ajustando la medicación. Cada vez que le tomaba la temperatura o le medía el ritmo cardíaco, le hacía un gesto de asentimiento a David. «Está luchando», decía. «Solo tenemos que seguir luchando con él». Durante las largas horas, David no pudo evitar recordar su época en el servicio. Esas noches pasadas en tiendas médicas improvisadas, cuidando de compañeros heridos que se aferraban a la vida. Ahora era un campo de batalla diferente, pero lo que estaba en juego era igual de importante. La segunda noche, la fiebre de Ghost se disparó, sembrando el pánico en la clínica. Los técnicos veterinarios se apresuraron a bajarla, administrando líquidos intravenosos frescos y ajustando los antibióticos. David se quedó indefenso, con el corazón palpitante, susurrando palabras de aliento a través de las barras de la perrera. Pero al amanecer, la crisis había pasado. La fiebre de Fantasma disminuyó y finalmente se instaló en un sueño inquieto y reparador. El equipo dio un suspiro de alivio colectivo. David se hundió en una silla, el cansancio grabado en cada línea de su rostro, pero una frágil sonrisa se dibujó en sus labios. Habían superado otra coyuntura crítica. Quedaba por ver si el espíritu de Fantasma podría soportar las próximas pruebas. Fisioterapia, fomento de la confianza y el peso de un mundo que lo había ignorado durante tanto tiempo. Pero para David, un hecho era inamovible. Ahora estaban juntos en esto, sin importar lo sinuoso que pudiera ser el camino por delante. Los días se convirtieron en una semana y la resistencia de Ghost siguió sorprendiendo a todos. La infección en su pierna mejoró lentamente. La cojera se hizo un poco menos pronunciada cada vez que lo convencían de dar unos pocos pasos con cuidado. Aún así, su progreso era delicado. Los ruidos fuertes o los movimientos bruscos lo hacían encogerse en las esquinas, y los viejos miedos acechaban en cada mirada. Durante esos primeros días de recuperación, David estableció una rutina constante. Las mañanas comenzaban con un saludo tranquilo a Ghost, dándole unas palmaditas suaves y unas palabras de ánimo. Por las tardes, el doctor Ramírez los guiaba a través de breves y controladas caminatas por el patio vallado de la clínica. Sesiones de fisioterapia que requerían persuadir al paciente. Incluso las tareas más simples, como pisar el césped, parecían monumentales para un perro que había estado en modo de supervivencia durante tanto tiempo. Una mañana fría, mientras David ayudaba a Ghost a deambular por el patio, notó que el perro levantaba la cabeza y olfateaba el aire. La postura de Ghost se suavizó. Un rastro de curiosidad se encendió en esos ojos. Lentamente, el perro callejero se inclinó hacia adelante y le dio un tímido lametón a la mano de David, su primera señal real de afecto. La sensación tomó a David por sorpresa, enviándole una ola de emoción. Suavemente, le acarició las desaliñadas orejas. «Mírate, amigo», murmuró con voz cálida. «Estás empezando a confiar de nuevo». El doctor Ramírez, que observaba a unos pasos de distancia, sonrió. «Es increíble lo que puede hacer la bondad. Lo han descuidado durante tanto tiempo. Pero aquí está, aprendiendo que no todos los humanos le harán daño. A medida que las heridas físicas de Ghost se curaban, los ecos de su pasado aún persistían. Cada golpe de la puerta de la perrera o cada voz levantada en la clínica le hacían temblar. Pero cada día, la presencia de David le proporcionaba una fuerza estabilizadora. Hablaba en tonos suaves, ofrecía golosinas a intervalos medidos
y se aseguraba de que Ghost se sintiera seguro durante cada procedimiento veterinario. Fuera de la clínica, la ciudad seguía el progreso de Fantasma con tranquila fascinación. Los niños del lugar hacían dibujos del perro héroe y los enviaban al consultorio del doctor Ramírez. Los vecinos se pasaban de vez en cuando con la esperanza de echar un vistazo o escuchar las últimas noticias. El perro callejero que una vez fue olvidado se había convertido en un símbolo de esperanza y de segundas oportunidades. Sin embargo, bajo el creciente optimismo, una pregunta acechaba a David y al equipo veterinario. ¿Qué pasará después? Fantasma no podía quedarse en la clínica para siempre. Sería adoptable después de todo este tiempo en las calles. ¿Confiaría alguna vez plenamente en una rutina doméstica? David dejó de lado estas preocupaciones por el momento y se centró en las victorias. Cada movimiento de la cola de Ghost, cada lametazo tímido, cada paso sin cojear. El futuro seguía siendo incierto, pero por ahora estaban escribiendo un nuevo capítulo en la vida de un perro que había sido olvidado, un capítulo definido por la curación, la compasión y el lento descubrimiento de la esperanza. Cuando Ghost estuvo lo suficientemente fuerte como para salir de la clínica, su transformación era innegable. Su pelaje parecía más sano, sus ojos más alerta y, aunque todavía cojeaba un poco, recorría cortos paseos con una determinación sorprendente. A través de innumerables horas de interacción con el paciente, había empezado a confiar de nuevo en el mundo, al menos a pequeños pasos. La doctora Ramírez se reunió con David en la zona de recepción de la clínica, con el familiar zumbido de los equipos veterinarios de fondo. «Sus constantes vitales son estables», dijo, revisando las notas en una tabla con sujetapapeles. «Come bien y la infección casi ha desaparecido, pero necesitará un entorno tranquilo donde pueda seguir curándose, un lugar donde se sienta seguro». David asintió con la cabeza, con una tranquila determinación en los ojos. Durante las últimas semanas había imaginado este momento. «He estado pensando», comenzó vacilante. «Estoy en casa la mayor parte del tiempo. Vivo a las afueras de la ciudad, cerca del bosque, con mucho espacio. Si Fantasma puede adaptarse, tal vez pueda venir a vivir conmigo». Una suave sonrisa se dibujó en el rostro de la doctora Ramírez. «Sospechaba que dirías eso. Ya te reconoce como amigo, pero tienes que estar preparado. No será fácil. Puede que necesite meses, tal vez más, antes de poder soportar los ruidos y las rutinas cotidianas». David miró hacia las perreras con el corazón lleno de una silenciosa determinación. «Lo entiendo», respondió. «Ha llegado demasiado lejos como para retroceder ahora. Haré lo que sea necesario». La transición a casa fue angustiosa. David compró una cama blanda para el perro, llenó la despensa con comida suave recomendada por el doctor Ramírez y preparó un rincón tranquilo en su sala de estar, donde Ghost pudiera retirarse cuando se sintiera abrumado. La primera vez que Ghost cruzó el umbral, se detuvo, moviendo las orejas nerviosamente, con el olfato trabajando horas extras para descifrar los olores desconocidos. David se arrodilló a su lado y le habló con calma. «Está bien, amigo. Ahora este es tu hogar». Y así comenzó un nuevo capítulo, definido por mañanas lentas, en las que David tomaba café mientras Ghost exploraba cada rincón de la casa, olfateaba los muebles y probaba su nueva cama. Las tardes consistían en breves paseos por el jardín, a veces unos minutos de juego cuidadoso con un juguete de cuerda. Las noches traían compañía tranquila, con Ghost acomodándose cerca de los pies de David, mientras él leía o veía la puesta de sol. Hubo contratiempos, por supuesto. Los ruidos repentinos de los coches que pasaban hacían que Ghost se sobresaltara. Si un vecino llamaba a la puerta, se apresuraba a esconderse. La paciencia era fundamental. David ofrecía una suave tranquilidad, sin sobrepasar nunca los límites del perro, confiando en el proceso que el doctor Ramírez había esbozado. Sin embargo, por cada paso atrás que daba asustado, Ghost daba 2 pasos adelante. Una mañana, David se despertó y encontró a Ghost acurrucado junto a su silla, con la cabeza apoyada en sus viejas botas militares, un gesto tácito de aceptación.
David se agachó lentamente, acariciando las orejas del perro, con un nudo en la garganta. En ese tierno momento, el vínculo que habían forjado parecía inquebrantable, y más allá de la puerta de David, la ciudad observaba con vacilante admiración. Algunos animaban en silencio a la pareja, viendo en la recuperación de Fantasma un reflejo de sus propias esperanzas de redención y segundas oportunidades. Otros seguían sin estar convencidos. Un perro callejero era un perro callejero, después de todo, con sus costumbres. David decidió no detenerse en los juicios de nadie. Tenía un ser vivo que contaba con él, día a día, ladrido a ladrido. Juntos, él y Fantasma estaban reescribiendo una historia que se había extendido durante 7 años de soledad. Una historia marcada en su día por el abandono y el dolor, ahora guiada por la mano firme de la bondad y un corazón abierto a la curación. A medida que el verano calentaba el pequeño pueblo, David y Fantasma se acomodaron en un ritmo constante de paseos matutinos, tardes tranquilas y presentaciones graduales al mundo más allá de su puerta. Día a día, el pelaje de Fantasma se volvía más espeso, su cojera menos pronunciada. A veces, incluso seguía a David por el patio, moviendo la cola con cautelosa curiosidad. Pero la curación de años de abandono no es una línea recta, y una tarde, esa realidad golpeó con fuerza. 2 casas más abajo se celebraba una barbacoa en el barrio, y el olor de la comida a la parrilla se extendía con la cálida brisa. Las familias se reunían, las risas y las charlas resonaban en la distancia. Por lo general, David prefería la soledad, pero decidió salir al porche con Fantasma, dejándole observar desde lejos un fragmento de la vida humana normal. Al principio, Fantasma parecía poco interesado. Estaba tumbado a los pies de David, con las orejas erguidas. Pero a medida que los sonidos de la fiesta se hicieron más fuertes, niños chillando, una repentina explosión de música, el perro se puso tenso. Un rayo de pánico brilló en sus ojos. Antes de que David pudiera reaccionar, Fantasma salió corriendo del porche, escabulléndose por el costado de la casa con un gemido asustado. Con el corazón palpitando, David lo siguió, llamándolo suavemente. «Ghost, no pasa nada, estás a salvo». Encontró al perro temblando en una esquina junto a la valla, apretado contra las tablas. Arrodillándose, David le dirigió palabras amables y le tendió la mano, dándole espacio para procesar su miedo. Finalmente, el perro se acercó poco a poco, con los músculos rígidos, pero con la suficiente confianza como para dejar que la mano de David descansara suavemente sobre su lomo. Dejó escapar un suspiro tembloroso. Sus ojos pasaban de David a la fuente del ruido. David pasó la siguiente hora sentado en silencio a su lado, esperando a que los ruidos bulliciosos se desvanecieran en el crepúsculo. Solo entonces, el temblor de Ghost se calmó. El incidente conmocionó a David. Le recordó que, aunque Ghost había llegado lejos, las cicatrices psicológicas de años en las calles aún estaban abiertas. Sin embargo, una vez que el ruido se calmó, Fantasma hizo algo inesperado. Empujó el brazo de David con el hocico, acercándose al humano que le había mostrado una paciencia inquebrantable. En ese gesto vacilante, David sintió el peso de la frágil confianza de Fantasma y su propia responsabilidad de protegerla. Fue un recordatorio de que la curación lleva tiempo y a veces lo único que podemos hacer es estar al acecho del miedo de alguien, pacientes, firmes y listos para consolar. A medida que pasaban las semanas, el progreso de Fantasma se fue corriendo por el pequeño pueblo. Donde antes se había escondido como un espectro solitario, ahora salía con cautela, guiado por la mano gentil de David. Los niños que antes susurraban historias de miedo sobre el perro callejero empezaron a dejar golosinas caseras en el porche de David, simples gestos de amabilidad ofrecidos con tímidas sonrisas. Un sábado soleado, la Dama Ramírez hizo una visita para comprobar la pierna de Fantasma. Aunque todavía la cojeaba de vez en cuando, su cojera había mejorado notablemente. Se inclinó y le dio a Fantasma una suave palmada en la cabeza. «Tienes buen aspecto, amigo. Cada vez que te veo estás más fuerte.
Ghost levantó el hocico y olisqueó con curiosidad su mano. Si recordaba los innumerables pinchazos y golpes de la clínica, no mostraba ningún signo de miedo. En cambio, un lento meneo agitó la punta de su cola. David, que estaba cerca, no pudo evitar sonreír con orgullo. Ha recorrido un largo camino. Pero no solo Ghost había cambiado. David sintió un innegable cambio en su propia vida. La tranquila oscuridad que una vez persistió después de su servicio militar había comenzado a disiparse. Cuidar de Ghost le había dado un renovado sentido de propósito, un ancla que lo ataba al momento presente. Incluso sus vecinos notaron una sutil calidez en su comportamiento. En un giro sorprendente, el centro comunitario local invitó a David a hablar sobre su experiencia al rescatar a Fantasma. Vacilante al principio, nunca fue de los que buscan la atención. Finalmente aceptó, animado por el suave empujón del doctor Ramírez. Llegó la noche y se reunió una pequeña multitud para escuchar. Muchos eran rostros que reconocía: vecinos, personal de la clínica, incluso los agentes de control de animales, antes escépticos, estaban sentados en silencio en la parte de atrás. David habló de forma sencilla y honesta, relatando su primer encuentro con Ghost, la desesperada lucha de la clínica por salvarlo y el lento y paciente camino que seguían recorriendo cada día. Hizo hincapié no solo en la resistencia del perro, sino en lo mucho que su historia también le había ayudado a sanar. A veces, dijo David suavemente al atento grupo, todos somos un poco como Ghost. Llevamos cicatrices que nadie ve y nos dejamos llevar por la vida sintiéndonos ignorados. Pero el más pequeño acto de bondad puede cambiarlo todo. La multitud estalló en aplausos. Incluso Ghost, que descansaba junto a la silla de David, levantó la cabeza ante el alboroto, moviendo la cola en una tímida aprobación. A partir de esa noche, la actitud de la comunidad hacia los animales callejeros evolucionó. Los vecinos formaron un grupo de voluntarios para ayudar a alimentar y cuidar a las mascotas callejeras, publicando fotos en las redes sociales para localizar a los dueños desaparecidos u organizar hogares de acogida. El refugio local informó de un aumento de las adopciones. La gente empezó a reconocer que cada criatura tiene una historia y que cada historia merece una segunda oportunidad. En medio de todo, Fantasma permaneció al lado de David, un emblema viviente de la perseverancia. Su historia no solo había cambiado a un perro destrozado, sino que había sembrado empatía en toda la ciudad, tendiendo puentes entre personas que durante mucho tiempo se habían ignorado unas a otras. Pero sin que lo supieran ni el hombre ni el perro, aún les esperaba un desafío silencioso, uno que pondría a prueba la profundidad de su vínculo y unificaría a la ciudad en una última y notable muestra de compasión. Llegó el final del otoño, cubriendo los árboles con hojas ardientes. David y Fantasma adoptaron un ritmo cómodo, dando largos y tranquilos paseos a la luz del atardecer. Los ojos, antes cautelosos, del perro brillaban ahora con una tranquila confianza, prueba de que la bondad había echado raíces donde antes reinaba el miedo. Pero a medida que avanzaba la estación, una fuerte tormenta azotó la región, trayendo consigo una lluvia incesante y fuertes vientos. De la noche a la mañana, el río que serpenteaba cerca de las afueras de la ciudad se elevó a niveles peligrosos, amenazando los barrios más bajos. Las autoridades locales emitieron una alerta urgente de inundación, aconsejando a todos que se prepararan para posibles evacuaciones. Cuando las sirenas de alerta sonaron al amanecer, David se dio cuenta rápidamente de la gravedad de la situación. Podía oír el agua corriendo no muy lejos y el viento golpeaba sus ventanas. Las llamadas telefónicas frenéticas se sucedían en toda la comunidad. Los vecinos se ayudaban unos a otros a llenar sacos de arena, trasladar sus pertenencias a terrenos más altos y reunir artículos de primera necesidad. En medio de este caos, David se centró en Fantasma. El perro se había acostumbrado a la vida cotidiana, pero las alarmas y el caos podían reavivar fácilmente sus viejos miedos. Mientras David preparaba su vehículo para una posible evacuación, notó que Ghost se paseaba inquieto junto a la ventana, con las orejas aplastadas. «No pasa nada»,
murmuró David tranquilizadoramente, arrodillándose a su lado. Lo había aprendido por experiencia. Movimientos tranquilos, tonos relajantes. Ghost le dio un codazo a David, como si sintiera que algo iba terriblemente mal. Y de hecho, en las horas siguientes, las aguas de la inundación subieron con una velocidad alarmante. Las calles se convirtieron en ríos. Llegó una llamada desesperada desde la clínica del doctor Ramírez. Varios animales seguían dentro y el agua que subía los estaba aislando. El personal se había visto obligado a evacuar, dejando atrás a las asustadas mascotas que aún no habían sido trasladadas. A David se le encogió el corazón. Miró a Ghost, que le devolvió la mirada con una extraña comprensión. «Tenemos que ayudarlos», susurró, ignorando el nudo de preocupación que tenía en la garganta. Tras subir a Ghost a su camioneta, David se adentró en las traicioneras carreteras, con el agua salpicando los neumáticos a medida que se acercaba a la clínica. Un grupo de voluntarios intentó contener la inundación con sacos de arena, pero la corriente era demasiado fuerte. El aparcamiento parecía un lago poco profundo. Solo el segundo piso y el tejado de la clínica permanecían secos. David aparcó en un terreno ligeramente más elevado y luego llevó con cuidado a Fantasma a través de agua que le llegaba hasta las rodillas hasta la entrada de la clínica. Dentro, las luces parpadeaban. Una cacofonía de ladridos y maullidos angustiados llenaba el aire. Unos cuantos trabajadores de rescate, ansiosos, intentaban convencer a los animales para que subieran, pero varios perros se acurrucaban en las perreras, demasiado asustados para moverse. Entonces sucedió algo extraordinario. Ghost, con el pelaje mojado pegado a los costados, dio un paso adelante. Su presencia, la de un perro callejero aterrorizado que ahora era una presencia constante, pareció calmar a los animales en pánico. Mientras David trabajaba para abrir las perreras y llevar a los perros arriba, Ghost se acercó a él, olfateando a los caninos temblorosos, como si les asegurara que era seguro seguirlo. Uno a uno, los animales se dejaron guiar para salir del agua que subía. Cuando llegaron los botes de rescate, David y Ghost habían ayudado a trasladar a todos los perros y gatos a un terreno más alto. Más tarde, cuando la lluvia amainó y las aguas empezaron a retroceder, David se desplomó contra una pared, sin aliento, empapado, pero aliviado. Ghost descansaba a su lado, exhausto pero con los ojos brillantes. Juntos, habían dado un paso más en su viaje compartido, demostrando que incluso aquellos que una vez fueron rechazados por la sociedad podían convertirse en héroes frente a la adversidad. Y cuando el sol se abrió paso entre las nubes, iluminando un pueblo maltrecho pero unido, quedó claro para todos que Fantasma ya no era solo un perro callejero. Era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que las segundas oportunidades podían transformar no solo una vida, sino toda una comunidad. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, la ciudad se mantuvo unida como nunca antes. El esfuerzo colectivo para rescatar a los animales en la clínica del doctor Ramírez se convirtió en el punto de inflexión, lo que provocó un renovado sentido de comunidad y empatía. Las historias sobre la valentía de David y Fantasma se difundieron rápidamente. Cómo el perro callejero, que había sido olvidado, había ayudado a calmar a las mascotas aterrorizadas, y cómo un veterano cansado había mostrado una determinación inquebrantable para protegerlas a todas. En los días siguientes, los voluntarios peinaron las calles empapadas, ayudando a los vecinos cuyas casas se habían inundado. David y Fantasma estaban entre ellos, entregando suministros, limpiando escombros y ofreciendo consuelo donde podían. Dondequiera que iban, la gente saludaba a Fantasma con sonrisas amables o una rápida palmada en la cabeza. Los niños que antes le temían ahora se arrodillaban para saludarlo con los ojos brillantes de admiración. Para David, la transformación le parecía surrealista. Recordaba el día en que vio por primera vez a Ghost escondido bajo tablas rotas, con los ojos hundidos por la soledad. Ahora, ese mismo perro caminaba a su lado, como un compañero de confianza, un símbolo de resistencia y del poder curativo de la compasión. A veces, mientras paseaban por la ciudad,
David veía a Ghost mirándolo con tranquila gratitud. En esos momentos, sentía que su propio corazón se aliviaba. Las viejas cicatrices de la guerra y el dolor se suavizaban por la presencia inquebrantable de este fiel amigo. Mientras tanto, el refugio local y los grupos comunitarios organizaron nuevos programas de divulgación, asegurándose de que los perros callejeros nunca más fueran abandonados a su suerte. Se creó un fondo para cubrir los gastos veterinarios de los animales sin hogar, y David se encontró formando parte de una junta asesora que colaboraba con el doctor Ramírez para educar a los lugareños sobre el cuidado responsable de las mascotas. Lo llamaron el legado de Ghost, un movimiento nacido del extraordinario viaje de un perro desde el abandono hasta la aceptación. Cuando las estaciones cambiaron una vez más, David y Ghost se acomodaron en una vida marcada por la alegría tranquila, paseos diarios, cálidas tardes en el porche y la simple satisfacción que surgió de la confianza mutua. Ghost todavía tenía un toque de precaución en sus ojos cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso, pero la constante tranquilidad de David siempre fue suficiente para guiarlo. Un crepúsculo de otoño, David vio a Fantasma dormitar contento a sus pies, con el cielo en llamas con tonos rosas y naranjas. Sonrió, recordando aquellos primeros momentos tensos en los que se había interpuesto entre Fantasma y la pértiga, negándose a dejar que la historia del perro terminara en miedo. Ahora, cuando el atardecer se convertía en noche, comprendía una verdad más profunda. Todo ser vivo merece a alguien que se niegue a renunciar a él. Si te ha conmovido la historia de David y Ghost, recuerda que la compasión puede cambiar una vida, incluso toda una comunidad. Dale a me gusta a este video, suscríbete para ver más rescates conmovedores y comparte esta historia con tus amigos. Todos los perros callejeros merecen una oportunidad y cada acto de bondad puede provocar un milagro. Gracias por vernos. Nos vemos en nuestra próxima historia inspiradora.